¿Cómo nos invitamos? Enlace de invitación, velo. No, pues ahorita. ¿Quién como Dios? ¿Cómo están? Nadie como Dios. Nadie como Dios. Qué pena con ustedes. Disculpamos, pero tuvimos un problema técnico aquí en la conexión. Nos tocó que cambiar el link de la reunión. Entonces, No se preocupen. les pedimos mil disculpas. Vamos a ir iniciando entonces, ahí mientras vamos aceptando también el resto de personas. Entonces, primero los invitamos a que estemos en disposición, pongámonos cómodos, pongámonos en disposición para recibir a nuestro Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Todos aquellos que se sepan esta oración la hacen con nosotros, de lo contrario la van repitiendo. Perfecto. Acepta, querida Madre y Reina mía, toda mi persona y cuanto con la gracia de tu querido Hijo he podido hacer de bueno. Yo mismo no soy capaz de conservarlo, dado mi debilidad e inconstancia, y la forma en que me combaten continuamente mis enemigos espirituales. Veo todos los días caer por tierra los cedros del Líbano y convertirse en aves nocturnas, las águilas que volaban en torno al sol. 1000 justos caen a mi izquierda, 10.000 a mi derecha, mas yo confío en ti, mi poderosa y más que poderosa Madre. Tenme que no caiga, conserva mis bienes, que no me saquen, protege en mí la vida divina, defiende a quien a ti se ha consagrado. Yo te conozco bien y en ti confío. Eres la Virgen fiel a Dios y a los hombres, que no dejas perder nada de cuanto a ti se confía. Eres la Virgen poderosa. Nadie podrá hacerte daño ni perjudicar tampoco a los que tú amas. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie. Nadie como Dios. Y después de Dios, Nadie como María. Nadie como María. nadie como María. Bueno, muy buenas tardes. Vamos a ir aceptando aquí a unas personas que están ingresando en este momento. Para el día de hoy tenemos 3 temas muy chéveres que vamos a trabajar. Entonces vamos a compartir este. No, desde aquí yo voy monitoreando a la gente. Listo. ¿Nos confirman, por favor, que están viendo en la pantalla? Criterios para un amor fecundo. Perfecto. Perfecto. Entonces, vamos a iniciar con esta primera parte, que son los criterios para tener un amor fecundo. Entonces, la sexualidad, más que un deseo de compadecerse en el cónyuge, es demostrarle el amor con el cuerpo y con el alma, en una donación total. El acto de entregar en la sexualidad entre hombre y mujer es tan hermoso, tan maravilloso, tan glorioso, que está destinado en sí mismo a expresar el amor de Dios, que es libre, total, fiel y fructífero. Esta primera parte, pues sencillamente en el momento en que hombre y mujer nos unimos y somos uno solo en el Señor, constituimos una sola carne, un solo cuerpo y un solo espíritu. Y en general el acto conyugal es un acto en el cual nos unimos hombre y mujer, esposo y esposa, nos unimos con el Espíritu Santo, nos unimos con Dios mismo. Tenemos 2 finalidades, una finalidad unitiva y una finalidad procreativa. Unitiva en el sentido en que Dios nos creó y somos una unión, somos uno solo. Y procreativa porque en co-creación con Dios traemos vida al mundo, traemos vida a su creación. Entonces, es parte de las 2 finalidades que tiene el matrimonio, unitivo y co-creativo. Vale. Bueno, vamos a iniciar con el matrimonio cristiano y una sexualidad digna, ¿sí? Para tener una sexualidad digna en amor a Dios, se llevan 3 momentos importantísimos en el amor conyugal, ¿sí? Que es ¿Cómo? Los que están iniciando, por favor, entonces. Don Edgar también ha estado tomando ahora. Por favor, ponemos
ponemos silencio en el audio para poder seguir y que todos podamos escuchar. Igual esta charla la vamos a dejar toda grabada. Sí, entonces les compartimos el video también de toda la charla. Bueno, como venía diciéndoles, entonces son 3 momentos importantísimos, ¿sí? Que se llama el PER. PER de P, la penetración, la eyaculación y la retención, ¿sí? Acá tenemos una imagen en donde dice, por eso el amor fecundo llega a ser el símbolo de las realidades íntimas de Dios. Esa es la misión que el Señor nos ha enviado, ¿cierto? Nosotros vinimos a traer vida, a traer amor. Y ya sea que a veces no se puede tener un hijo por diferentes condiciones, sí se puede vivir en mucho amor, ¿cierto? Entonces, la Iglesia Católica define que para tener un acto conyugal legítimo debemos tener estos 3 momentos. El primer momento, la penetración; la segunda, la eyaculación; y el tercer momento es la retención. Si cualquiera de estas etapas no se da, no es considerado un acto legítimo. ¿Sí? Hay algo que se habla que es el onanismo, y el onanismo viene de onan, ¿sí? Que constituía en que el esperma del hombre se pierde por fuera de la finalidad que tiene, que es ser retenido dentro de la fertilidad o dentro del sistema femenino para la cocreación. Entonces, por eso es que la Iglesia Católica establece estos 3 momentos, el momento PER. Y durante esta charla vamos a estarles hablando del PER. Entonces, cuando lo escuchen ya saben que se refiere específicamente a estos 3 momentos. El acto conyugal es la unión de los esposos, en el cual nos hacemos una sola carne mediante un acto amoroso y gozoso. Bueno, ¿qué quiere decir? Entonces vamos a complementar un poquito, ¿cierto? ¿Qué es el amor gozoso? ¿Qué es ese amor en donde el acto conyugal no solo es tener una relación íntima, ¿cierto? Sino una relación íntima con Dios. Muchachos, es tan importante que cuando nosotros tenemos esa relación íntima, ahí baja el Espíritu Santo. Por eso es que es tan hermoso y de tanto cuidado uno tener esa relación con la pareja, ¿cierto? Porque dependiendo de eso, la pareja va a generar muchos frutos o van a venir muchísimas complicaciones a nivel íntimo, a nivel del matrimonio. Existen unos actos preparatorios y estos actos preparatorios facilitan el momento de unión entre los esposos. Este acto incluye el tacto, besos, abrazos, caricias, miradas, conversaciones excitantes que facilitan y preparan a la pareja para el momento principal del PER. Recordemos que ese acto preparatorio es importantísimo porque ese nos da como una apertura a abrirnos al amor, ¿cierto? A abrirnos a esa confianza, a estar con el hombre que es amado, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede ahí? Es donde se dan todos esos besos, donde se habla al oído, donde se da la caricia, o sea, que es algo hermosísimo, pero es de ahí donde nosotros lo hacemos hermoso, ¿cierto? De donde inicia, donde no solo es llegar, cada uno se quitó la ropa y tuvo su acto sexual, no, es llegar, encontrar al otro, mirar al otro de frente, ver que estás con el hombre o la mujer amada, la cual el Señor les dio. Existen también unos actos complementarios posteriores al PER. En el momento en que la pareja ha alcanzado la unión amorosa, no se recomienda terminar la relación de una manera inmediata, abrupta o brusca, puesto que esto favorece el amor conyugal, sobre todo en el caso de la esposa, la cual una vez alcanzado el orgasmo se demora más en el proceso y necesita salir de la relación de una manera progresiva, paulatina y amorosa. En estos momentos finales son válidos los besos, abrazos, caricias, tactos, palabras bonitas,
así como lo hicimos en el inicio de preparación al PER. Bueno, recordemos que eso es algo importantísimo. ¿Por qué? Porque nosotras las mujeres a veces requerimos de un tiempo más prolongado, ¿cierto? O sea, un tiempo donde se da todo ese proceso de amor, pero se va a salir ya como el acto. Entonces es un encuentro de los dos, es un encuentro de amor entre los dos, donde el Papa Juan Pablo II menciona también que es tan importante que el hombre empiece a dominarse a sí mismo, en donde su eyaculación sea también ese proceso armónico con la esposa, o sea, que los dos estén en el proceso al mismo tiempo, que el hombre pueda tener esa voluntad de sí mismo, donde los dos puedan tener esa armonía los dos en ese momento tan importante. Entonces todo esto es lícito. Es decir, las caricias y todo lo que tenemos. Ahora sí. Bueno, también se debe tener cuidado en qué, en el lugar que se hace, en el tiempo que se toma y en el modo, ¿cierto? Porque en el lugar, en el tiempo y en el modo que se va a realizar. Ay, perdón, que se pasó algo muy importante, y es esa retención. ¿Por qué la retención, muchachas? Porque cuando se da todo ese proceso íntimo, que en la retención aquí mencionamos que dice la retención del semen recibido por parte, ¿cierto? Por parte de la mujer, o sea, no es uno tener el acto conyugal y ahí mismo no pararse, ir al baño, lavarse, no, es esa retención de amor por si se da un proceso de fecundidad y para las personas que quieren tener un hijo o las personas que en este momento no pueden tenerlo, por eso vamos a utilizar el método, ¿cierto? Y ahí es donde ustedes van a identificar cuándo se está fértil y cuándo no. Bueno, entonces, ¿por qué el lugar? El lugar es importantísimo porque pues obviamente, por ejemplo, ustedes no van a estar en un acto conyugal en pleno amor y, por ejemplo, en la cafetería de un baño, ¿cierto? O sea, no, es buscar esa intimidad del esposo, la esposa, donde puedan tener ese amor, donde ustedes se puedan encontrar a sí mismos. Bueno, se debe buscar también el tiempo lo determina cada pareja. El tiempo es de cada pareja, cada uno sabe qué tiempo necesita y qué no, ¿cierto? Pero que sean los dos, a veces, entonces llega no el esposo, que estoy afanado, venga, rápido. No, es un tiempo de los dos, es un tiempo de amor, por eso se habla tanto de ese amor fecundo entre los dos. En general no existe una regla moral al respecto, sin embargo es necesario cuidarse de los extremos. Por un lado, la excesiva frecuencia que puede derivar en una lujuria o problemas matrimoniales, cuando esto se convierte en una carga pesada para uno de los cónyuges. Entonces, este tiempo, esta frecuencia, este encuentro que tenemos como matrimonio, es algo en el cual debemos estar de acuerdo los dos. Debemos converger los dos en el momento, en el lugar, en el espacio y en el tiempo en que queremos hacerlo. Porque, por decir algo, supongamos que el hombre requiere una frecuencia para tener relaciones más alta que la mujer, pues esto sencillamente ha de constituir una carga para la mujer y finalmente se va a derivar en un problema, ¿cierto? En una separación o en una división en el matrimonio. Entonces es muy importante que dentro de nuestro matrimonio iniciemos esa armonización en cuándo lo hacemos, en dónde lo hacemos, de qué modo lo hacemos. Son encuentros que se van teniendo con el tiempo y que se van adquiriendo con la madurez que se tiene en el matrimonio y ante todo con la entrega que tenemos a la Santísima Virgen y a nuestro Señor. Bueno, en cuanto al modo, pues no hay ninguna posición en la relación sexual que sea mala en sí misma, sino que siempre se debe buscar que se cumpla el PER, ¿cierto? La penetración, la eyaculación y la retención. O sea, muchachos, ¿qué quiere decir? Que entonces, bueno, yo voy a estar con mi esposa, pero entonces voy a eyacular por fuera, ¿cierto? No, porque hay que cumplir esos 3 criterios. Y de verdad que no es que uno diga, no, pero eso tan horrible. Muchachos, es experiencia de nosotros, de verdad que sí. Nosotros llegamos como todos ustedes con desconocimiento en muchas cosas,
pero siempre abiertos a encontrar el amor de Dios. Y nos dimos cuenta que antes de verdad no vivíamos el amor de Dios como era. Lo empezamos a vivir en este momento que estamos llevando todo lo que el Señor ha dispuesto para nosotros. Se dice que los ojos son el espejo del alma. Pero resulta que cuando se está en ese acto conyugal, el hecho de poder encontrar la mirada, encontrar los ojos, el espejo del alma de la pareja, permite como tal unir las almas en ese momento. Hay algunas observaciones que se encuentran con algunos autores en los cuales se establece que cuando se está evitando la mirada de la pareja en el acto conyugal, probablemente hay cosas que se están escondiendo o hay cosas que están ocurriendo en la pareja. Entonces, es una manera no solamente de desnudar el cuerpo, sino también de desnudar nuestra alma en ese momento, en ese instante en el cual nos estamos encontrando. Hay algunas renuncias que deben hacerse para poder que nuestro encuentro íntimo, nuestro encuentro de matrimonio, sea puro y sea en el espíritu. Admitamos a esta persona. Sea íntimo y sea legítimo ante todo. Lo primero es que la Iglesia Católica establece que el sexo oral y el sexo anal no son legítimos y no son permitidos. ¿Sí? ¿Por qué? Les voy a leer algo que es importante y dice, el sexo oral, entiéndase por sexo oral el acto de estimular con la boca y la lengua el órgano genital masculino o femenino con el fin de producir placer venéreo hasta el punto del clímax. ¿Qué sucede, muchachos? Que nosotros sí podemos darnos todo el cuerpo. O sea, todo el cuerpo puede ser besado, puede ser acariciado, pero no confundir esos besos y esas caricias con la eyaculación y el clímax total de cada uno, porque entonces ahí no se estaría cumpliendo el PER, ¿cierto? Que es penetración, eyaculación y retención. Entonces ahí no se estaría dando esa fecundidad de amor, sino que ahí se lleva más a un acto de lujuria. De verdad que por las experiencias que nosotros hemos tenido en parejas y en matrimonios pues que han iniciado, muchos de estos actos de renuncia les han ayudado muchísimo al hombre y en ciertos casos a la mujer a hacer ese acto lujurioso, porque eso nos lleva a tener como unas relaciones no adecuadas y a llevar a una imaginación que ni siquiera a veces se tiene ni siquiera con la esposa, sino con otras personas. Entonces, por ejemplo, en las relaciones anales, o sea, definitivamente el Señor a nosotros nos hizo perfectos y cada órgano del cuerpo cumple una función. En el ano hay millones de bacterias, hay muchísimas bacterias, muchísimas, en la cual puede ser peligroso para el hombre y para la mujer. Y además de esto que es dolorosísimo, ¿cierto? O sea, el acto no tiene toda esa, no tiene como el avar de lo que nosotros queremos, que es el amor, y es encontrarnos en un amor mutuo. Bueno, la masturbación. Bueno, por otro lado, el sexo oral tiene la misma implicación. Recuerden que cuando se tiene sexo oral, pues se tiene el no cumplimiento de una de las 3 etapas que hemos mencionado. Y en este caso, pues la eyaculación se realiza por fuera y no hay una retención. Por lo tanto, no hay un amor fecundo. En el caso de la masturbación sucede exactamente igual. La masturbación está realizada únicamente para generar placer, pero es un placer ilícito. En la masturbación, cuando se genera eyaculación, es una eyaculación en la cual las semillas de vida, que en este caso pueden ser nuestros espermatozoides, sencillamente se pierden y no estamos bajo el concepto de un amor fecundo. Se está irrumpiendo en una de las reglas. Recordemos que, o sea, en el hecho de la masturbación, eso es una excitación, o sea, individual, ¿cierto? Eso es para dar satisfacción. Exacto, satisfacción a nivel individual y un placer que es de sí mismo. Entonces no se está dando ese amor al otro, esa entrega al otro, sino una entrega a sí mismo. Entonces ahí no tendría ningún sentido. Y más de que, más cierto, en esta dificultad se tiene un poco más en los hombres, algunas mujeres también, pero se puede percibir mucho más en los hombres, y es que
en los hombres ahí aprenden a tener una voluntad de sí mismos, o sea, una voluntad de que si se fue de viaje 1 o 2 meses, es entrar en ese proceso de castidad, ¿cierto? En el entrar de que yo yo me entrego a mi esposa y mi esposo, y la esposa se entrega al esposo. Pero entonces, ¿por qué quisimos poner esta imagen de masturbación, que es el corazón y la razón? Porque es que a veces las emociones, la excitación, el deseo, se va más allá y a veces no razonamos con referencia a lo que le podemos causar no solo a mi pareja, sino que lo que nos estamos causando a sí mismos y con el Señor. La pornografía, muchachos y muchachas, la pornografía es peligrosísima, la pornografía que llega a que usted llegue tanto a un nivel de enfermedad, tanto a nivel psicológico, físico, moral, que usted ya no se pueda controlar también, que usted ya no solo imagine estar con su esposa, sino con un trío, con 4 personas, con una, o sea, se sale toda la moralidad existente. Los juguetes, los disfraces, eso entra a una imaginación de que una imaginación más allá de una excitación que no va a entrar en sí en la pareja. Decidimos poner esta imagen de amor en la mitad porque todo esto nos lleva a nosotros y nosotros vamos a renunciar con ese verdadero amor fecundo al amor propio de la pareja. Ustedes son una sola carne, ustedes son un solo ser. Entonces es ese sacramento tan importante. ¿Ustedes por qué creen que ahí es donde el demonio más se mete? Porque eso es un sacramento, ¿cierto? El demonio quiere dañar el sacramento, quiere fracturarlo. ¿Y cómo lo va a fracturar? De esta manera. Queremos contarle una anécdota y es que a nosotros nos decía el médico que operó a mi esposo, decía que era importantísimo cuando las personas, o sea, cuando la pareja como tal, el matrimonio, tiene una dificultad, que ellos tengan la relación íntima. ¿Por qué la relación íntima? Porque, como les decía al principio, en ese momento baja el Espíritu Santo. Por lo tanto, el Espíritu Santo a ustedes les remueve el amor, les nutre ese amor nuevamente. Entonces, estamos bravísimos, no hay, mejor dicho, mire que cuando se está bravo, cada uno coge su cobija, se echa para un lado y no sé qué, ¿cierto? Que no se debe hacer. Si se está bravo, hay que hablar antes de dormir. Se sabe que a veces es muy difícil porque a veces, bueno, listo, no, tengo mucho mal genio, si hablo, entonces hiero a mi pareja. Pero ¿qué debemos hacer? Ahí es donde se nutre ese amor, en ese acto íntimo, porque si es un acto de amor, si ustedes lo van a hacer como el acto de amor, porque si no se hace como el acto de amor, pues da igual, o sea, no ayuda para nada, ¿cierto? Aquí es importante resaltar el preámbulo que existe antes del acto conyugal, y es que es completamente lícito que en ese acto preparatorio se den caricias. Se pueden dar caricias, se pueden dar besos, ¿cierto? Se pueden contemplar, acariciar, mimar, consentir, como queramos definirlo. Se puede consentir la parte íntima de nuestra esposa, al igual que la esposa puede consentir también todas nuestras partes íntimas. Todo esto es absolutamente legítimo siempre y cuando se llegue a las 3 etapas posteriores, ¿cierto? Siempre y cuando el PER sea cumplido y siempre y cuando sea para la unión conyugal, para la unión de esposo y esposa en el Espíritu Santo. Bueno. Ya terminamos. Ponle el audio, por favor. Bueno, queremos hacerles unas preguntas, o más bien que ustedes nos hagan las preguntas. ¿Qué dudas tienen de esta primera parte que vimos? Algo que hayan quedado como con duda, porque vamos a iniciar en otra etapa. Entonces necesitamos saber qué dudas tienen con referencia a esto. O podemos seguir. ¿Ninguno? ¿Podemos seguir? Sí, puede seguir. Por mí sí. Muchas gracias. Entonces, bueno, si no hay dudas, entonces seguiremos. Recuerden que
que el acto conyugal es hermosísimo. Es hermosísimo. Uno puede allí encontrar todo ese amor, esa comprensión. Es hablar por medio del cuerpo, ¿sí ven? Es hablar por medio de las caricias, de los besos. Muchas veces ninguno de los dos necesita hablar para decirse en tantas cosas que tienen en pareja y como familia. Recuerden que nosotros, la misión es familia, ¿cierto? La misión es esa. A veces definitivamente no podemos por X o Y motivo, ¿cierto? Pero sí se debe tener esa unión y ese amor. Bueno. Recordemos que en la castidad se lleva en el matrimonio, ¿cierto? Que esa es la castidad. La castidad no es dejar el acto conyugal como tal, ¿cierto? Sino que es vivir el amor de un amor libre, de un amor verdadero. Y la abstinencia ya se da en las relaciones sexuales, pero cuando se vive en unión libre, ¿cierto? Ya es una abstinencia total que hay que solicitar la gracia del Señor. La gracia del Señor para uno poder tener esta bendición que es el matrimonio. Mira, yo les quiero contar que hace muchos años, a mí cuando yo ya me iba a casar con mi esposo, a mí me decían, venga, ¿usted por qué se va a casar? Eso es lo más horrible, ahí se le va a dañar el matrimonio. Y créame que lo único que yo tenía seguro era que si yo no, yo no iba y daba ese paso de amor al Señor, de verdad se me iba a acabar, ¿cierto? Porque ¿qué iba a suceder? Que se iba a dañar todo. Pero el encontrarnos con el Señor y con la Santísima Virgen María fue el mejor fruto que pudimos haber tenido, lo mejor. Bueno, en el método de ovulación Billings, ¿están viendo la pantalla? Sí. Sí, señora. Gracias. Bueno, en el método de la ovulación Billings se dice, ambos hombres y mujeres desde el comienzo de la pubertad tienen el potencial de ser fértiles. O sea, todos dos tienen el potencial y en el pico más alto es a los 20 años, ¿cierto? A nosotras las mujeres se acaba esa fertilidad cuando llega la menopausia, pero en los hombres va a seguir por siempre. O sea, si estén ya muy viejitos, ellos siempre van a estar fértiles. ¿Qué sucede? Niñas las que quieren en este momento tener una fecundidad, el tiempo más idóneo para fecundar es antes de los 35 años. No quiere decir que después no se vaya a tener esa bendición. Sí se tiene, pero es con un poco más de dificultad porque el periodo más fértil es hasta los 35. La mujer es fértil solo un tiempo corto. O sea, no crean que la mujer es fértil todo el mes. No. La mujer es fértil más o menos son 7 días en donde se da un proceso de fertilidad, pero el proceso se da por pasos. O sea, no quiere decir que yo los 7 días voy a estar fértil y los 7 días yo voy a ovular. No. Como mencionamos acá, se ovula solamente en un día cada ciclo. Y cada ciclo es cuando inicia el ciclo menstrual y termina el ciclo menstrual. Ese es cada ciclo. Bueno, el hombre sí, pues como les decía anteriormente, produce espermatozoides constantemente, pero solo se va a fecundar el espermatozoide cuando se va a encontrar con la mujer fértil. De lo contrario, por eso están ustedes aprendiendo este método, porque van a ver que hay mucho tiempo donde la mujer no es fértil, donde la mujer es totalmente seca y por lo tanto no hay una fertilidad. Lo otro es que la capacidad de sobrevivir de los espermatozoides es muy baja, porque finalmente en el acto conyugal los hombres podemos generar cerca de 400 millones de espermatozoides, pero de estos 400 millones que se generan, el 80% mueren por efecto del pH en la vagina de la mujer. Solamente un 20% logra sobrevivir después de que pasa la vagina. Y de ahí hacia adelante, hasta lograr el proceso de la fecundación, solamente un par de docenas logran hacerlo. Entonces, indudablemente, esto es un milagro.
cada uno de nosotros es un milagro de vida, de una gran cantidad de células De batalla. que salieron de nuestro organismo, tuvieron de ahí para adelante, es un conjunto de guerreros. Ellos salen al campo de batalla y gran parte de ellos mueren en esa batalla y solamente unos pocos llegan. Es muy parecido también a nuestro proceso espiritual. Somos muchos los que estamos aquí en la tierra en diferentes procesos, ¿cierto? Todos hacemos cosas diferentes, pero finalmente creo que pocos esperamos que pocos logremos llegar al cielo y estar con nuestro Señor. Entonces, es exactamente lo mismo. Son muchos los espermatozoides que se generan y pocos los que llegan al proceso ovulatorio, los que llegan a encontrarse con ese óvulo. El tamaño de un óvulo, cuando el espermatozoide se encuentra con el óvulo, es como si una persona estuviese en un edificio que tiene cerca de 1000 metros de altura. Entonces, somos muy pequeños cuando nos encontramos con ese óvulo tan gigante, tan majestuoso. Adicional a que en todo el sistema reproductor de la mujer existen unas condiciones, primero que seleccionan. Ellas son las que van seleccionando cuáles son los espermatozoides aptos para ser fecundados. Y después de seleccionarlos, a los mejores, hay todo un proceso en el cual ellos van recibiendo los nutrientes que necesitan para continuar en esa larga carrera hasta llegar al proceso de fecundación. Entonces, es un milagro, indudablemente es un milagro. ¿Qué nos enseña el método? Como pareja nos enseña a reconocer cuando uno está infértil y cuando uno está fértil. Eso es hermosísimo. De verdad que es divino el ustedes darse en cuenta el día a día de la pareja. Es increíble. Ustedes no se imaginan la experiencia de amor que se vive constantemente, porque es saber qué está sucediendo con la pareja, ¿cierto? ¿Qué le está sucediendo a la esposa? El día a día, el por qué está seca, el por qué está húmeda, el por qué tiene moco, ¿cierto? Se los vamos a ir explicando poco a poco, pero queremos que ustedes se enamoren de este método en el cual ustedes los va a llevar a un pleno conocimiento de ambos. Y se van a dar cuenta que uno definitivamente no se conoce. O sea, uno se va conociendo a medida que uno va interiorizando lo que uno siente. Ahora, este es un método natural de reconocimiento de la fertilidad. Realmente lo que nos interesa a partir de este método y a partir de la observación y de sensaciones que como pareja sentimos, es identificar cuáles son esos días en los cuales tenemos fertilidad y podemos concebir. ¿Cierto? Dios permite que de acuerdo a las condiciones que tenga el matrimonio, porque quizás estamos en una recesión económica, estamos enfermos o no es el momento en el cual nos sentimos preparados para traer hijos al mundo, pues Dios permite ese aplazamiento. Es un aplazamiento que se da en virtud del reconocimiento de la fertilidad. Entonces, es un proceso demasiado bonito en el cual hay una integración entre hombre y mujer para reconocer exactamente ese punto en el cual somos fértiles y ahí podemos o quedar en embarazo o posponer ese embarazo. Entonces, Dios en su misericordia nos ha dado una libertad absoluta, impresionante la libertad que nos ha dado, y en esa libertad nos permite esto. Los métodos de planificación tradicional son métodos en los cuales el único o la única responsable de todo lo que ocurre es la mujer. ¿Sí? La mujer es la responsable de tomarse el medicamento, de aplicarse la inyección o de colocarse el inserto que tiene que colocarse en su organismo, etcétera, etcétera. En el momento en que esos métodos químicos y artificiales de planificación fallan, pues es también la mujer la responsable. Y ahí es donde los hombres entramos a cuestionar si se tomó la pasta, si se aplicó la inyección, por qué no funcionó, ¿cierto? El método de reconocimiento de la fertilidad, un método BIGINS, es un método de pareja. Realmente somos los dos, hombre y mujer, quienes trabajamos en conjunto para identificar todas estas sensaciones y estos momentos en los cuales llegamos a identificar plenamente ese día fecundo de nuestra mujer y poder establecer si vamos a tener un nuevo hijo o no. Bueno, vamos a iniciar con el sistema reproductor femenino. El sistema se compone del útero, que tiene 2 trompas de falopio, ¿sí? Una a cada lado de la parte superior del útero,
cuyos extremos se ciernen sobre los dos ovarios, esperando para recoger el óvulo, ¿cierto? Bueno. ¿Qué sucede entonces? Ustedes ven acá las trompas de falopio, en donde está el ovario y el óvulo. ¿Qué sucede? Aquí está el endometrio, en donde el endometrio es como el que alimenta, el que nutre como tal, ¿sí? En la parte inferior del útero tiene el cuello uterino que conduce a la vagina, en el extremo de la cual están las bolsas de Chao. Dos pequeñas bolsas situadas cerca de la abertura externa de la vagina. Las bolsas de Chao son importantísimas. ¿Por qué? Porque son las encargadas de dar la sequedad, ¿sí? ¿Qué sucede? Cuando se introducen los dedos en la vagina pueden causar el daño de esas bolsas. Por eso es tan importante que no sea tan recurrente, que esa caricia no sea tan recurrente, sin quererles decir que no se puede, que es un pecado, no. Lo que queremos decir es que se deben de cuidar, ¿sí? Durante todo nuestro ciclo experimentamos diferentes etapas. Hay unas etapas en las cuales pues inicialmente tenemos la menstruación o el sangrado, y de manera posterior entramos en unas etapas en donde experimentamos sequedad, y de manera posterior empezamos a experimentar humedad y generación de un moco, ¿cierto?, de alta lubricación, y se va repitiendo el ciclo. Resulta que el organismo es muy sabio. Eso lo vamos a detallar un poco más adelante, pero la sabiduría de nuestro ingeniero, de nuestro creador, hizo que todo el sistema reproductor femenino tuviese un sistema natural de defensa. Entonces, en esta parte donde está la cervix, se va generando en el tiempo un moco que se hace muy espeso con el tiempo, y ese moco tiene como finalidad proteger al sistema reproductor femenino, en el sentido en que no ingresen virus, no ingresen bacterias y no ingrese ningún patógeno que pueda afectar la vida que se esté generando ahí en el endometrio, ¿sí? Igualmente, ese moco con el tiempo va cambiando y se va volviendo más elástico, más flexible. Ese es el punto en el cual, cuando existe la unión conyugal, los espermatozoides pueden circular, pasar a través de ese moco, que es el que los nutre, los alimenta, para que ellos puedan continuar su carrera hacia el proceso de fecundación. Entonces es algo que vamos a precisar un poco más adelante, pero es demasiado hermoso. Todo esto se los digo sencillamente porque estas bolsitas de Chao que están viendo ustedes en la parte inferior de la gráfica, tienen como finalidad, se les dice que son las aspiradoras naturales de este sistema. Estas bolsitas de Chao lo que hacen es que en el momento en que ya tiene que pasar a un estado seco, entonces toda esa humedad y todo ese moquito que se viene generando, estas bolsas de Chao tienen como función realizar ese proceso de secado. Entonces ahí es cuando las mujeres empezamos a experimentar esa sensación seca, que estamos secas ahí en esa parte. La vulva. Les quiero mencionar sobre la vulva porque es importantísimo. ¿Qué sucede con la vulva? La vulva es la vagina, ¿cierto? Ahí es donde nosotros vamos a sentir si estamos secas o húmedas. Cuando se está seca, no hay fertilidad, pero cuando hay un periodo de humedad, se inicia un periodo de fertilidad. Entonces, por eso es tan importante que ustedes todos los días, cuando iniciemos la planilla, hoy les vamos a enviar la planilla para que ustedes inicien, y todos los días, cuando estén paradas, como mínimo 3 veces en el día, si pongan el celular para que les recuerde, ustedes van a cerrar sus ojitos mientras que ustedes se van a acomodar a sentir lo que ustedes sienten en su vulva. Si ustedes se sienten secas, si ustedes se sienten pegajosas, si ustedes se sienten húmedas, y eso es lo que va a registrar el esposo en la planilla. Pero la vulva es importantísimo para que ustedes identifiquen ese proceso. ¿Listo? Bueno, en las fases del ciclo vamos a iniciar con el periodo de menstruación, con el ciclo de menstruación, la infertilidad y la fertilidad, y renueva otra vez a la infertilidad. Ya les vamos a explicar cada fase, ¿sí? Bueno, el ciclo comienza con la menstruación, siempre comienza con cada menstruación. Entonces, por ejemplo, el ciclo mío, por ejemplo, hay ciclos
que son cortos, medianos y largos. Ejemplo, el ciclo mío entonces, por ejemplo, es de 30 días, ¿cierto? Entonces, inicia, por ejemplo, el 7 de mayo, termina el ciclo y vuelve y comienza el 7 de junio y luego el 7 de julio, o sea, siendo así regular. Si no es regular, no importa. Por eso es que este método es tan hermoso, porque es que sirve para todas, para las personas que son regulares, irregulares. Por eso es importantísimo, porque en cada ciclo, así sea largo, corto, regular o irregular, vamos a experimentar lo mismo. Lo único que cambia es que son diferentes las fechas, pero por eso es que se lleva el registro de día a día. Entonces, dice, estarás familiarizada con la sensación mojada que causa la sangre al llegar a la vulva. ¿Por qué mojada, niñas? Porque nosotras sentimos a veces, ay, me llegó el ciclo menstrual, porque sentimos como si uno se hubiera orinado, como si hubiera bajado agua, ¿cierto? Esa es la sensación que ustedes también van a experimentar con muchas cosas que van a sentir en la vulva. Entonces, mientras que la menstruación va disminuyendo, ustedes van a notar en la vulva que se pueden sentir pegajosas o simplemente secas. Secas es que ustedes no sienten nada, ni van a ver nada en el panty. Bueno, en este periodo de infertilidad preovulatoria, luego de la menstruación, los ovarios generalmente no están muy activos y hay niveles bajos de estrógenos y progesteronas. Bueno, acá que vamos a ver, luego que termina el ciclo menstrual, van a haber unos días en donde ahí pueden ver ustedes el tapón del moco en el cervix, que es el moco que les venimos diciendo en las diapositivas anteriores. Los espermatozoides no pueden entrar al útero, ¿sí? Porque ya el moco impide ese ingreso de los espermatozoides. Por lo tanto, la vulva ya es seca o pegajosa, como les acabamos de decir, pero no van a sentir ni humedad, ni elasticidad, porque ya están en un periodo infértil. Bueno, no, bueno. Como les venía diciendo, el tapón es denso, se forma en el cervix, el cual es impenetrable para los espermatozoides. Ahí ellos no pueden ingresar, ¿sí? Bueno. ¿Por qué pueden reconocer esa infertilidad? Como les venía diciendo, porque ya ustedes vienen de una sensación de mojadas, luego pasan del ciclo menstrual que se siente sangrado, luego pueden pasar a goteo, que en el goteo ya ustedes se van a sentir mucho más secas o pegajosas, o sea, va cambiando el patrón, ¿sí? Aquí este patrón sin cambios se puede experimentar sequedad o se puede experimentar levemente algo de humedad. Es importante que toda mujer empiece a hacer ese reconocimiento, ¿cierto? Posterior a la menstruación, entonces empezar a identificar si yo me siento totalmente seca o si siento algo de humedad. El método Billings se basa en esto, en el reconocimiento, en la identificación, en saber establecer qué sensación tengo yo ahí en esa parte íntima para poder identificar los días en los cuales también de una forma brusca empiezan a darse cambios y qué es lo que nos interesa identificar. A veces se puede percibir que hay sequedad o que hay un flujo, pero es seco, ¿sí? O sea, cuando ya empieza a haber un patrón que cambia de humedad, que empieza cada vez a ser más húmedo, ahí es donde se debe tener cuidado porque ahí es donde empieza la fertilidad, ¿sí? El flujo sin cambio es un flujo que ¿qué sucede? No va a pasar nada, es un periodo infértil, es un periodo donde nosotros los llamamos el patrón básico de infertilidad, ¿sí? Allí ustedes no se va a concebir un bebé, si es la voluntad de Dios, ¿cierto? Porque la voluntad de Dios es hermosa, pero por eso tenemos este método, porque es el periodo infértil donde no se hace esa fecundidad. ¿Cuándo vamos a ser potencialmente fértiles? Los folículos en crecimiento pueden
producir los estrógenos, ¿sí? Estos estrógenos, dice, el cuello uterino responde al aumento de estrógenos producidos por el moco. Ahí sucede que el moco va aumentando. ¿Qué sucede? Que entonces ustedes van a sentir la humedad mayor. Cada día ustedes van a sentir una humedad en el que se va a ir reconociendo que está sucediendo algo extraño en su cuerpo. Resulta que toda esta etapa es una etapa en la cual todo el sistema hormonal inmediatamente empieza a generar cambios. Entonces hay todo un sistema de hormonas que es la LH, la luteinizante, hormona luteinizante, que es la que se encarga de generar todo ese estímulo en los ovarios y en los folículos estimulantes para poder que el óvulo salga. Cuando se da ese proceso, inmediatamente ese moco que se ha generado en el cérvix, viscoso, encargado de proteger al sistema reproductor de infecciones y de paso de espermatozoides y de otros, entonces inmediatamente cambia. Hay 4 tipos de mocos. Y hay uno de esos mocos, que es el moco más elástico, más transparente, el menos viscoso, que es el que permite que los espermatozoides pasen a través del cérvix y puedan iniciar su ruta hacia la fecundación o hacia el encuentro con el óvulo. Entonces hay todo un complejo hormonal que se mueve en torno a todo el sistema reproductor y que inicia en la hipófisis del cerebro. Esta semana tenía una pregunta de una usuaria pues que me decía que cómo se llamaba, eso es una tableta, ¿cómo se llama? Los detectores de LH. Exacto, los detectores de LH. ¿Qué sucede? Que cuando están activos, entonces se van a evidenciar, que es ahí donde nosotros estamos fértiles. Ella me decía que había un aparatico pues que se podía comprar y sí, cierto, eso lo venden en las farmacias. Se utiliza en su mayoría para personas que van a tener familia y por lo menos, por ejemplo, en 6 meses no han podido concebir. Entonces, ¿qué ayuda a que ustedes identifiquen que están en periodo fértil? Ahí es entonces donde hay mayor potencialidad de quedar en embarazo. Hay unos marcadores biológicos y esos marcadores biológicos es todo este complejo hormonal que se da durante este proceso. Entonces, estos aparaticos básicamente es como una prueba de embarazo. Es exactamente lo mismo. Es un kit que trae 5 tirillas reactivas. Y estas tirillas tienen como finalidad identificar los momentos en los cuales la concentración de la hormona luteinizante está en las concentraciones adecuadas y que a su vez se traducen en la liberación como tal de óvulos. Entonces, es un proceso que se hace, o sea, uno se prepara para eso y en el momento en que como pareja uno logra identificar cuáles son esos días en los cuales se va a tener la ovulación o se va a tener el día de fertilidad, 5 días antes se empiezan a hacer estas pruebas. Con la tirilla se va identificando día tras día y se logra establecer con exactitud el día en el cual estamos preparados para la concepción. Entonces, si alguna parejita está en este momento buscando bebé, quieren tener un nuevo hijo, los podemos acompañar también en ese proceso. Si nosotros no estamos con el conocimiento, no tenemos la capacidad suficiente, tenemos también los médicos pro vida que trabajan en la comunidad y que pueden asesorarlos al respecto. Bueno, esto es importantísimo. Perdón. Un patrón cambiante en desarrollo. Cuando estamos hablando de un patrón cambiante en desarrollo, recuerden que nosotros venimos ya de 2 etapas previas. Hay una primera etapa que es el periodo menstrual, cuando tenemos el sangrado, luego cuando sale el flujo café, y etcétera, etcétera. Ese es el primer momento. Existe un segundo momento, una segunda etapa en la cual ya no tenemos cambios y ahí o estamos secas o tenemos una sensación medianamente húmeda, pero no existen cambios importantes. Cuando estamos hablando de un patrón cambiante en desarrollo, estamos hablando de que empezamos a percibir que hay más humedad. Entonces es una humedad en ascenso. Entonces se empieza a dar una humedad en ascenso, en ascenso, en ascenso. A eso lo reconocemos como un patrón cambiante. Y cuando se está dando ese patrón cambiante,
es porque nos estamos acercando a algo que llamamos el día cúspide. El día cúspide es el día en el cual nuestro organismo está preparado para liberar ese óvulo e iniciar el proceso de fecundación. Listo, entonces ahí estamos ya en la tercera etapa. Bueno, este patrón cambiante genera sensaciones diferentes, como las acaba de decir mi esposo: pegajoso, húmedo, resbaloso. Sí, ustedes van a encontrar unos hilitos transparentes como si fuera la yema del huevo, la clara del huevo, la clara de huevo y se estira. Ahí es donde es importantísimo y ahí es donde se hace el proceso de fecundidad. Aquí decíamos en un principio que el método Billings es de dos, es de pareja. Y los hombres aquí jugamos un papel demasiado importante, que lo vamos a ver ahora en la metodología de las planillas. Hay unas planillas que se llevan en donde se describe la sensación y todo lo que vamos sintiendo día tras día. Entonces, los hombres tenemos como finalidad acompañar a nuestras espositas todos los días, en horas de la noche, en la descripción de la sensación que ella pudo haber tenido. Hay una manera en que los hombres podemos ir identificando y visualizando los cambios que ellas van teniendo. A través de la revisión de su ropa interior, podemos ver si existe la presencia de un fluido viscoso, de un moco amarillo, de un moco blanco, ¿cierto? O sencillamente si no hay evidencia de nada. Es el momento en el cual como parejas estamos unidos, estamos integrados y podemos llevar y visualizar ambos la experiencia como tal del método Billings. Ahí, amor, tú me hiciste recordar algo importante y es que por ningún motivo ustedes deben explorar con sus dedos, no tocarse. O sea, no tocar, por ejemplo, a la esposa, a ver, venga, miremos a ver si está pegajosa o vamos a introducir. No. ¿Por qué? Porque ese introducir pueden estimular en la mujer sensaciones de las cuales van a confundir lo que realmente ella está sintiendo en la vulva, ¿cierto? Correcto. Esa exploración no se debe hacer para poder identificar cómo está la mujer durante el día. Otra cosa que se me acaba de olvidar. Hay otra cosa muy importante frente a eso, y es que cuando se hacen ese tipo de exploraciones, ahora les hablábamos de las bolsas de Chaus, ¿sí? Esas bolsas de Chaus, como les decíamos hace un momento, son las aspiradoras naturales. Entonces son las encargadas de ir secando toda esa sensación húmeda y resbalosa que va experimentando la mujer. En el momento que se hacen esas exploraciones, se corre el riesgo de que nuestras espositas puedan verse afectadas en esas bolsitas de Chaus. Y al verse afectadas, eso con el tiempo genera problemas de incontinencia. Entonces, mujeres un poco adultas o mujeres que son jóvenes, ¿cierto? Pero que tienen ese tipo de experiencias táctiles o de penetración, pueden experimentar esos problemas de humedad constante, y es debido a eso, a que esas bolsitas de Chaus se van dañando. Mucho cuidado en una cosa, y es que nosotros no estamos diciendo que no se pueden acariciar, ¿cierto? Sí se permiten todas las caricias, pero no es exceder, ¿sí? Ustedes saben que todo lo que se excede llega a malas consecuencias. Entonces, ahí eso es algo en lo que no se debe exceder. Y otra cosa importante que gracias a Dios me acordé, y es que para ustedes identificar cómo se sienten, no pueden usar el protector. El protector se debe eliminar. ¿Por qué? Porque el protector genera una humedad que no es de la mujer, debido a que como se tiene pues todo por partes del día, entonces va generando en la mujer una humedad que no es de ella, sino que la genera el protector. Entonces, por lo tanto, va a confundir totalmente. Yo sé que a veces es difícil y el uno adecuarse a nuevos comportamientos, a nuevas conductas, uno adherir cosas nuevas es complicado, pero créanme que ustedes le piden la gracia al Señor y ustedes van a alcanzar esto y muchísimo más. Bueno, en el último día de la sensación de resbalosa es el día más fértil del ciclo, por eso nosotros lo llamamos el día cúspide, ¿sí? Porque es el día en donde tienen una mayor
posibilidad en la fertilidad. Es ahí donde nosotros les decimos que la sensación ya no es ni siquiera pegajosa, ni siquiera se ve el moco, a veces no se ve, sino que es ya la sensación totalmente resbalosa, como si ustedes tuvieran la clara de huevo. La clara de huevo. O sea, y ustedes, de hecho, yo sé que ustedes lo van a conocer y lo van a percibir, porque se estira, o sea, es transparente, son unos hilos en los cuales ese día se va a determinar como el día cúspide, pero ustedes no van a reconocer ese día que es el día cúspide. O sea, al otro día que ustedes terminen, ya la sensación de resbalosa, el día va a estar totalmente seca. Ahí es donde ustedes identifican que ese día es cúspide, porque pasan de un periodo en el cual están con resbalosidad a otro ciclo en el que están totalmente secas. Entonces miren la maravilla de la creación, cómo nuestro ingeniero, nuestro creador, hace todo un sistema natural para que se dé la protección del sistema reproductor femenino, y adicional a eso, en el momento en que se genera la evolución, la ovulación, entonces ese moco cervical inmediatamente cambia y ya deja de ser espeso, deja de ser denso, deja de ser amarillo y se convierte en un moco menos viscoso, transparente, elástico y con los nutrientes adecuados para poder que cuando los espermatozoides ingresen puedan pasar libremente a través del moco. Mientras no hay generación de óvulo, mientras no hay liberación, pues ese moco siempre está viscoso. De ahí es muy importante el reconocimiento de las sensaciones y la visualización de lo que nuestra esposita pueda tener. Y por eso es importante que hombre y mujer nos unamos en todo este proceso. También se va a dar una mayor sensibilidad, ¿sí? En los labios de la vagina, que es en la vulva, ¿sí? Van a identificar un labio más hinchado que el otro. Ahí es donde vamos a ver que es el día cúspide, donde ese labio va a estar más sobresaliente uno de los dos. Y ese es donde, al lado donde el óvulo se desprende. Entonces miren que ahí tenemos las dos trompas de falopio. Están las dos trompas de falopio y al lado y lado nosotros tenemos los óvulos, ¿sí? Cuando lo que acaba de decir mi esposita es que si la ovulación se da en el lado derecho, pues entonces hay una hinchazón, una leve hinchazón sobre el labio vaginal derecho. Entonces, nuevamente, espositos, ahí es donde en la observación nosotros vamos conociendo a nuestras esposas y vamos reconociendo todos estos cambios que se dan en ellas. Bueno, hay veces que entonces el día de la cúspide, por ejemplo, es hoy, que hoy es 21, pero no se dio el desprendimiento del óvulo, sino que se dio al siguiente día. Se puede dar hasta el tercer día. Entonces, si nosotros estamos queriendo tener un bebé o una familia, vamos a tener relaciones, se puede tener relaciones 1, 2, 3 días después del día de la cúspide. Pero si en el momento no se puede tener familia, entonces debemos esperar hasta el cuarto día después de la cúspide, porque se tiene la probabilidad de quedar en embarazo, ya sea el día 1, el día 2 o el día 3. Bueno, nuevamente entonces se inicia otra vez el periodo de infertilidad, ¿sí? El denso tapón del moco, que bloquea pues el cuello uterino. Durante estos 3 días que se está todavía con unos canales que ahí en esos 3 días se puede seguir teniendo, o sea, el moco puede aún sobrevivir y puede darse en el día 2, en el día 3, eso depende, ¿sí? Ya se va notando que la humedad disminuye, ya la humedad se va eliminando, ya se va sintiendo como seca, ya no se sentirá ya más mojada o resbalosa, ya va a entrar en un periodo de infertilidad, ¿sí? Entonces, lo que les venía diciendo, para el comienzo del cuarto día después de la cúspide, el cérvix se cierra completamente y allí es donde genera un tapón denso que es el moco. Por lo tanto, allí entonces no pasarán los espermatozoides. Bueno. ¿Qué sucede?
las células espermáticas se mantienen fuera de la vagina, donde rápidamente son destruidas por las células a su alrededor. O sea, ustedes tienen su relación íntima con el esposo, ¿cierto? No quiere decir que los espermatozoides van a durar ahí todo el día, ¿cierto? Y aún sin tener, o sea, sin tener una fecundidad en los días infértiles, no. Los espermatozoides se van eliminando, se van destruyendo. Ellos van muriendo porque al estar el moco cervical activo, estar denso, ellos no logran ni nutrirse ni pasar al endometrio. Lo que ocurre es que las condiciones de pH que existen en la vagina femenina son bastante ácidos. Entonces, cuando los espermatozoides ingresan, inmediatamente son eliminados, inmediatamente mueren. No hay condiciones para que se dé la vida. Bueno, de 11 a 16 días después de la cúspide, el endometrio se desprende. Esto señala el fin del ciclo y el comienzo de uno nuevo. Entonces ahí es donde inicia nuevamente el ciclo menstrual, ¿sí? De 11 a 16 días se hace el ciclo menstrual. Entonces, ¿cómo lo podemos manejar? Es algo de verdad que no es complejo, es solo de voluntad, de dedicación, de amor. Entonces, mientras las mujeres hacen su actividad diaria, pueden ir experimentando lo que sienten. No siento nada, es porque entonces está en un periodo de sequedad. Es que no siento nada y mi panty no veo nada. Entonces estamos en ese periodo en donde es un periodo infértil, ¿sí? ¿Qué se debe hacer al final del día? El registro de lo que se ha sentido, pero siempre se debe hacer en las noches. Y algo muy importante, cuando nosotros vamos a identificar qué estamos sintiendo, se debe hacer cuando nosotras estamos paradas, no acostadas, sino cuando estamos de pie. ¿Listo? Entonces, ya lo habíamos dicho, aquí este es un trabajo de dos, hombre y mujer, nos unimos para poder establecer cuáles son las sensaciones que estamos experimentando. Es importante ir acompañando en el día a nuestras mujeres. Entonces, no está por demás una llamadita, amor, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Eso se va haciendo ya parte como de la rutina de uno, ¿cierto? Preguntarle a su esposita cómo está y pues ella le va contando a uno, no, amor, estoy como un poco seca o ya estoy empezando a sentir algo de humedad, ¿cierto? Esos son marcadores importantes de identificación que cuando estamos buscando un bebé nos permite ir identificando ese día cúspide. Ese día cúspide es el día más importante para nosotros. Bueno, nosotros queremos a ustedes también darles el parte de tranquilidad de que sabemos que esto va a ser un proceso de poco a poco, ¿cierto? Nosotros vamos a estar ahí, de verdad que lo que ustedes necesiten, no les dé pena, escríbanos, cuéntenos, no, mire Carolina, es que el día de hoy no siento nada, pero veo como algo extraño. ¿Usted qué me puede aconsejar? Dígame qué me dice, qué puedo identificar ahí. Entonces, o sea, ustedes no están solos, no lo están y van a aprender y los vamos a acompañar en ese proceso. O sea, no les dé miedo, es que en este momento no podemos quedar en embarazo y yo no he podido identificar cómo me siento. No les dé susto. Que de verdad nosotros vamos a estar ahí para acompañarlos en el día a día de ustedes. Al principio no va a ser fácil como todo. Al principio no es que siempre me siento igual, pero entonces nosotros les vamos a decir, muéstrenos la planilla. No, mira, es que estás colocando acá un poco, algo que te falta, no estás complementando, de pronto haces esta técnica y de pronto te puede funcionar mejor. O sea, no se sientan solos. Ya saben que los esposos, cualquier duda le pueden comentar a mi esposo y las esposas a mí, yo estoy ahí también para servirles. Entonces queremos saber si ustedes tienen algunas dudas, sé que tienen muchas en este momento y más van a tener cuando inicien la planilla, pero ¿en qué les podemos ayudar? Díganos, este es el momento de ustedes tener alguna duda y nosotros poderles decir. Aquí vamos a iniciar la tercera parte, que ya es la profundización frente al método Billings, el cómo llevarlo y demás. Pero si hay dudas frente a los dos temas anteriores, digamos que es el momento. ¿Quién quiere de pronto preguntar algo? Una pregunta. ¿Se puede llevar ese método cuando se está dando de lactar?
A ver, siempre, ¿cierto? Porque en lactancia también se ha tenido, también han quedado en embarazo, ¿cierto? O sea, este método es para todos, para todos. Y en lactancia, tranquila que nosotras también vamos a tener entonces una comunicación en donde le vamos a explicar por qué lactando tiene un proceso diferente, ¿cierto? Entonces vamos a tener también un acompañamiento en el que podamos hablar con ustedes dos y de todas esas inquietudes, entonces los vamos a ir acompañando, pero claro que sí, lactando también se puede. Además que existe algo, el organismo es demasiado hermoso y demasiado sabio. Finalmente, por eso fuimos creados a imagen y semejanza de nuestro Señor. Y lo que ocurre es que todo el complejo hormonal de la mujer se hace una pregunta. Y la pregunta es, cuando estamos en fase de lactancia, él se pregunta, bueno, yo tengo todas mis hormonas y las dispongo para generar nueva vida, es decir, generar una nueva ovulación, o las utilizo para generar leche y nutrir el nuevo hijo. Entonces, cuando estamos en ese proceso, el organismo es muy sabio y en esa sabiduría todo el organismo se transforma para poder generar ese alimento que necesita el nuevo hijo. Mónica, cuéntanos. Sí, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Mira, a mí también me gustaría pues unirme a la persona anterior porque pues, yo también actualmente me encuentro lactando y creo que esos son uno de los inconvenientes que más se me han presentado porque, sí, por decirlo así, hay mucha confusión en las sensaciones ya que no siempre es como, o sea, no siempre en cada ciclo se generan las mismas, no sé si me hago entender. Sí, claro. Sí, claro, porque es que ustedes tienen un ciclo diferente, o sea, se va presentando de una manera diferente, ¿cierto? Pero sí podemos llevar el método, o sea, no hay ningún inconveniente. De igual forma, vamos a ir, por ejemplo, con ustedes teniendo una conversación en donde ustedes nos digan cuántos llevan lactando, o sea, una profundización mayor, ¿listo? Para poder Listo, perfecto. ayudarles mejor a llevar el método. Listo, muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Quién más? ¿Alguien más que tenga una pregunta, una duda? Este es el momento, muchachos, no les dé susto. De verdad que para eso estamos nosotros acá. Es que de verdad que nosotros somos seres demasiado imperfectos y créanme que todos los aportes que ustedes hagan van a ser importantísimos y de mucho valor para todos nosotros. Entonces no les dé miedo que a veces el maligno llega y dice, no, yo qué voy a preguntar, eso es una bobada. Y una bobada que le puede servir a muchas parejas. Entonces este es el momento de preguntar. Ninguna, entonces seguimos. Listo, continuamos entonces. Entonces, observación del moco. Un ciclo dura desde el comienzo de la menstruación hasta el comienzo de la próxima menstruación. Puede ser corto o puede ser largo. Entonces ahí definimos lo que ya es el término ciclo. Mientras la mujer atiende a sus actividades diarias, ella sentirá cuando la menstruación comienza. La mujer se siente mojada en la vulva cuando se fija y cuando sangra. El método Billing se basa en observación, en estar pendiente de las sensaciones que vamos teniendo a lo largo de nuestro día. Entonces, desde ahí, en un inicio, porque finalmente lo hemos experimentado con diferentes usuarios que hemos tenido en el tiempo, es difícil identificar esos cambios, pero les garantizamos que en la medida que se va haciendo, dicen que la práctica hace al maestro, en la medida que se logra esa práctica, se logra identificar claramente esos cambios. Venga, ¿qué pasó? Listo, ¿qué te pasó? No, esto. ¿Qué te pasó? ¿Ay? Bueno, como veníamos diciéndoles, cada noche se hace el registro, todas las noches se hace el registro de un sangrado, de un moco, de algo que vemos extraño. Entonces es importantísimo siempre anotar en la planilla lo que se ha sentido durante el día.
Siempre va a predominar la humedad. Entonces, por ejemplo, en la mañana estoy seca, pero en la tarde estoy húmeda y y en la noche estoy mucho más húmeda. ¿Qué quiere decir? Que entonces predominó la humedad. Siempre va a predominar esa humedad porque la humedad es lo que nos lleva a la fertilidad. ¿Listo? ¿Por qué se dice acá que el primer registro se hace de 2 a 4 semanas sin contacto genital? Porque nosotros como instructores necesitamos conocer de ustedes el PBI. ¿Cuál es el PBI? El periodo básico de infertilidad que les mostramos en las diapositivas anteriores. Necesitamos que ustedes entren en una castidad, si se lo permite, no es obligación, de verdad que no es obligación porque bendito Dios, cada uno sabe su situación, sino que para nosotros conocer e iniciar bien el método necesitamos saber ese registro de 2 a 4 semanas. ¿Por qué? Porque necesitamos saber cuándo ustedes están secas, cuándo están húmedas, cómo van llevando la planilla. ¿Qué sucede? Cuando se tiene una relación íntima, el fluido seminal hace que cambie toda la sensación en la mujer. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros vamos a ver el fluido seminal, pero decimos, no, es que estamos mojadas. Pero mentiras que estábamos secas porque como se tuvo una relación, entonces el fluido cambia todo. Entonces, por eso necesitamos encarecidamente, mediante, o sea, si los medios lo dan, si la voluntad de ustedes también la permite, que ustedes entren en un periodo de abstinencia de 2 a 4 semanas. ¿Qué sucede? Esto es conciliatorio. Esto no es solo decir la mujer, yo lo voy a hacer y ya. No, esto se entra a negociar con el esposo y decir, bueno, vamos a iniciar el método, queremos empezarlo por darle gracias a Dios, ¿cierto? Entonces vamos a entrar en esa restricción esos días, pero eso no quiere decir que no se va a amar y que eso ustedes los van a enseñar a amarse de una manera diferente. No solo con un contacto genital, sino que se va a amar a través de las miradas, del mensaje bonito, del abrazo, pero no va a haber un contacto. ¿Por qué? Porque esto no nos va a dejar identificar el PBI, que es el periodo básico de infertilidad de las mujeres. Bueno, como hablábamos entonces anteriormente, el tapón se desprende del cérvix, ¿cierto? Que era el tapón que nosotros a ustedes les mencionamos anteriormente. El endometrio se desprende, los ovarios, por lo tanto, están inactivos y la vulva se siente mojada. Ahí es cuando se da como ese inicio, ¿cierto? De la menstruación. Por eso nosotros nos decimos, no, de verdad que sentimos mojadas en esa parte. Que, me llegó el ciclo menstrual. Claro, uno sabe, tanto por el sangrado como porque uno se siente mojado. Bueno, en este registro diario, ¿por qué se dice que no se debe tener relaciones tampoco en el sangrado? Porque eso también a nosotros estamos mojadas, por lo tanto también puede haber una fecundación, ¿sí? Entonces nosotras no sabemos cuándo, por eso les digo, siempre que hay una humedad, uno se siente húmedo como mojado, entonces hay una probabilidad de fecundar. Entonces, miremos por favor en la parte izquierda, en la parte inferior, que tenemos ahí un gráfico que parece como un dominó. Entonces tenemos unas casillitas en rojo y en la parte inferior unas casillas en blanco con unos puntos. Básicamente esto representa los días, es el registro de los días del periodo menstrual, ¿sí? Del sangrado. Y entonces lo que estamos haciendo ahí, o del flujo menstrual, sí. ahí estamos representando que en el día 1, la primera casillita, y en la parte inferior tenemos un punto redondo. Entonces, el primer día de sangrado, segundo día, tercero, y ya el cuarto día empieza a cambiar. Esto porque ahorita más adelante les vamos a mostrar cómo se grafica y cómo se hacen los diferentes seguimientos. El fuerte sangrado, como les decía, puede ocultar ese moco, ¿sí? Cuando la ovulación ocurre. Entonces, por lo tanto, por eso se dice que si no se va a concebir, entonces la idea es esperar durante el sangrado. Bueno, después de la menstruación llega el patrón básico de infertilidad, el que les estoy hablando, ¿sí? El espermatozoide no puede entrar al útero
al útero y el esperma muere. O sea, no, como les decía anteriormente, no quiere decir que se vaya a tener la relación con el hombre y los espermatozoides queden ahí siempre. No, ellos mueren también y como estamos en un periodo de infertilidad, los ovarios están inactivos. Por lo tanto, el cervix no deja que pase los espermatozoides. Ahí estaríamos hablando de la segunda fase que les explicábamos ahora. Y ahí en esa segunda fase es normal tener esa sensación de sequedad. Entonces, en algunos casos se siente sequedad y es una sequedad de varios días. O se puede tener también algo de humedad o algo de flujo. Realmente toda mujer debe aprender a identificar eso. A identificar si posterior al sangrado menstrual yo inicio o experimento una fase en la cual me siento seca o siento como cierta humedad. Pero a ese periodo, entonces recuerden, es la etapa número 2, el patrón básico de infertilidad. Bueno, seguimos con el patrón básico de infertilidad. Ahí donde el registro, mire que siempre sequedad o también flujo. Sale a veces un flujo amarillo, un flujo café, eso depende de la mujer, ¿cierto? Bueno, ¿qué es un patrón? Ahí ese patrón es sin cambios. Se puede tener relaciones sexuales en noches alternas. Hay unas reglas, esas reglas se las vamos a enseñar en el próximo encuentro, que son las reglas en donde ustedes van a identificar también cuándo son los días idóneos para uno tener las relaciones íntimas, ¿cierto? Yendo al mismo gráfico que veíamos ahora, miren que en el gráfico anterior teníamos todo de color rojo, que representaba el sangrado. Aquí tenemos en esta representación una parte en verde o una parte amarilla. Entonces, si nos sentimos secas, entonces coloreamos esa casilla de color verde. Pero si tenemos una sensación medianamente húmeda o con flujo, pues entonces la colocamos amarillita. Y hay un manejo que se hace con punticos o con las rayitas como está acá, que ya lo vamos a ver también. Aquí solamente están representados 4 días, pero realmente es importante identificar en cada mujer cuántos días más o cuántos días son realmente. En la primera etapa podemos tener 3 o 4 días y en esta siguiente etapa podemos tener 7 días, 10 días, eso va a depender de cada uno. Bueno, en el cambio del PBI, que es donde decimos pues que hay un cambio, hay un periodo donde se identifican unos cambios que ya no son de sequedad ni de flujo, sino que ustedes van a decir, ay, hoy me siento mojada, hoy me siento pegajosa, algo está sucediendo. Ahí es donde el tapón se desprende, ¿sí? Donde los ovarios están activos y el cervix produce el flujo mucoso, que esto libera el tapón. Y el esperma ahora puede entrar al cervix. Este es el periodo de fertilidad. La vulva ya no se siente seca, ya de hecho hasta se va el flujo, sino que ya se empieza a ver un periodo de mojado, de más húmedo, de una humedad más fuerte, de pegajosa, de resbalosa, entonces ahí inicia. Bueno. Este es el registro diario donde la vulva ya no se siente seca como lo habíamos mencionado. El cambio en la sensación, cambia la sensación y la apariencia. La vulva está hinchada, tiene los hilos transparentes de los cuales hemos hablado. Por lo tanto, hay un patrón cambiante, ¿sí? Para posponer el embarazo es esperar y no tener ningún contacto genital durante esos días. Pero para lograr un embarazo hay que esperar hasta que el moco esté totalmente resbaloso para tener una fecundidad, ¿sí? Entonces, miren que en la etapa anterior nosotros hablábamos de que era una etapa donde no habían cambios. En esta etapa sí hay cambios. Ahí es cuando empieza a experimentarse mayor humedad, se empieza a sentir resbalosidad y visualmente logra identificarse un moco que es muy transparente y es elástico. Como ya lo hemos indicado, es similar a la clara de huevo, es muy parecido. Me voy a volver un poco a mostrarles a ustedes. Mire que en el ciclo menstrual, cuando nosotros teníamos la menstruación, la vamos a graficar con punticos. Vamos a ver que los punticos son para el ciclo menstrual o el goteo como el dominó, ¿sí? Cuando ya hay goteo, cuando ya no está con tanta sangre, sino que ya son punticos cafés o ha rebajado. Entonces, toda la menstruación va a ser con punticos. De ahí vamos a pasar hasta rayitas.
¿sí? La segunda No, fase, la a la- fase sin exacto, patrón donde, básico sin cambio. donde no hay cambio, donde sentimos que está seco todo el tiempo, donde solo hay un flujo, que no hay nada de moco, ni de pegajoso, ni la humedad es fuerte, nada. Solo lo vamos a utilizar la rayita, no el igual, sino por ahora la rayita. De ahí vamos a pasar a estos círculos. Los círculos nos van a demostrar que estamos en un patrón cambiante. El círculo quiere decir que algo está pasando, que me siento pegajosa, como resbalosa, húmeda. Entonces ahí vamos a poner el círculo. Bueno. Bueno, aquí vamos a ver toda la parte de la concepción. Entonces, resulta que todo el proceso se inicia en la hipófisis. Sí, la hipófisis, el cerebro llega y se con los estrógenos, con todo ese complejo hormonal que existe en el organismo. A partir de esto, hay el micrófono abierto. ¿Será que? Por favor. Hola, bebé. Gracias. Bueno, el esperma se une con el óvulo en la trompa, ¿sí? Que es ahí donde se prepara el endometrio y que se prepara para nutrir y como para servirle de colchoncito. Ya esa vulva ya no se siente nada mojada. La vulva ya se, perdón, me enredé, la vulva ya no se siente mojada o resbalosa. ¿Por qué? Porque ya ya pasamos el periodo de fertilidad, ¿sí? O sea, ya estamos en el 4º día. Si hubo un periodo de fecundidad, ya se inicia a estar un periodo seco. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Aquí donde dice fertilización, ubíquense en donde está la palabra fertilización. Y miren que ahí tenemos una flechita en donde ya se puede ver el óvulo que se encontró con el espermatozoide. Cuando se dio ese proceso de liberación del óvulo, entonces se genera algo que se llama el cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo tiene la capacidad inmediatamente de activar todos los estrógenos y ese complejo hormonal que hay en el sistema y hace que ese moco que nosotros tenemos en el cérvix, que estuvo muy transparente y poco viscoso para que pasaran los espermatozoides, en este momento ya empieza a volverse mucho más viscoso. Y las bolsas de Chao empiezan a ayudar en ese proceso, a generar esa sequedad. ¿Por qué el organismo hace esto? Porque sencillamente este moco tiene que generar un tapón natural para proteger ese óvulo que ya quedó fertilizado. Entonces ese óvulo ya se encontró con el espermatozoide, ya tenemos vida ahí, ya tenemos ese encuentro, ya tenemos ese bebé, y ese bebé empieza a viajar a través de las trompas de falopio y se implanta en el endometrio, en donde están todas las condiciones para poder que ese bebé empiece, por decirlo de alguna manera, esa semilla empiece a germinar. ¿Sí? Pero miren que sabiamente el organismo genera este bloqueo natural para evitar que pueda ingresar cualquier virus, cualquier bacteria o cualquier patógeno que pueda hacerle daño a ese bebé que está naciendo, que está viviendo, que se implantó ahí en el endometrio. Entonces miren esa sabiduría, es una sabiduría hermosa la que está en torno a todo esto. Bueno, esto también puede variar, por ejemplo, el ciclo menstrual puede variar por algún acontecimiento que haya sucedido en la familia, que la mujer haya tenido un estrés en el cual la llevó a tener una irregularidad en su ciclo menstrual, ¿sí? Esto que pasa es que en el cerebro hay una glándula que se llama la hipófisis, ¿cierto? Y se encarga de estimular los folículos dentro del ovario. Luego estimula los estrógenos y hace que produzca la mucosidad en el cerebro. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotras estamos estresadas, entonces, mejor dicho, hay un desorden hormonal, ¿sí? Hay un desorden donde el ciclo menstrual se puede adelantar, se puede atrasar. Entonces, ante eso también debemos de estar pendientes. Por eso es que es tan importante y recalcamos tanto el que ustedes, por favor, planillen todos los días en la noche, llegar y planillar. Siempre que ustedes ya saben que no se van a volver a parar. O sea, que ya me va a quedar acostada ya hasta mañana, ¿cierto? Entonces ustedes van a mirar cómo se sienten, cómo están y qué es lo que han percibido durante el día.
Bueno, estos son los 3 días de los que hablábamos, en los que también se puede quedar en embarazo, que es el día 1, 2 y 3 después de la cúspide. Entonces ya no se va a sentir tan mojada o resbalosa, pero tiene esa probabilidad de quedar en embarazo, ¿sí? Por eso, si en este momento no se puede tener una fertilidad, entonces en esos 3 días, si aún se sigue guardando la abstinencia hasta el 4.º día. Entonces, miren que a partir del día cúspide tenemos realmente 72 horas de fertilidad. Esas 72 horas se dan porque no necesariamente en el momento en que se está generando el cambio y tenemos ese moco ya transparente y elástico, no necesariamente se pudo haber dado la liberación del óvulo, ¿cierto? Ese óvulo pudo retrasarse un poco y salir no el primer día, sino el segundo. Hasta el 3.º. E incluso hasta el tercer día. Entonces, de ahí, estos 3 días. Si nosotros lo que queremos es posponer el embarazo, porque ya hemos expuesto que pueden existir razones por enfermedad, pues, económicas, diferentes factores que nos llevan a que debamos aplazar el embarazo. Entonces, el no tener relaciones en este periodo de tiempo garantiza eso. Es que recordemos que también hay una paternidad responsable, ¿cierto? Y ahí es donde nosotros identificamos si se puede en este momento o no. Pero si en este momento estamos abiertos a la vida, se puede, no hay enfermedad, no hay condiciones económicas en las que nos limiten muchas cosas, entonces, bendito Dios, estamos abiertos a la vida, lo que el Señor dispone. Miren, nosotros no es que, como les decía anteriormente, nosotros no somos fértiles todo el tiempo. Cada uno de ustedes y de nosotros somos un milagro, porque es que no se imaginan la lucha que hay que uno debe pasar para poder cada uno quedar en embarazo. Entonces, si estamos abiertos a la vida, amén, que sea lo que el Señor decida. Bueno, esta pues ya el periodo de infertilidad, como lo que habíamos hablado, ya no se siente nada de mojada, ya empieza en otra fase, ya empiezan a sentirse ya secas, como lo habíamos nombrado. Entonces, ahí están las rayitas en las que yo a ustedes les decía, vamos a iniciar con las rayitas, mirando cuándo está ese periodo de infertilidad. Las relaciones para posponer el embarazo, las relaciones sexuales son disponibles en cualquier tiempo. Es que solo son más o menos una semana, 8 días en los que uno como mujer va a estar, ya sea para lograr un embarazo muy pendiente de la resbalosidad o para posponer un embarazo. Entonces van a ser esos 8 días en los cuales ustedes no van a tener la relación íntima. Bueno. Como habíamos mencionado, de 11 a 16 días después de la cúspide, entonces inicia el ciclo menstrual. De 11 a 16 días es donde el endometrio se desprende, ¿sí? Y entonces, mi amor. Bueno, esta es más o menos la planilla que les vamos a dar. Se las vamos a mostrar, pero queremos escucharlos a ustedes, qué opinan, qué duda tienen, qué miedos tienen, todo, para mostrarles como tal la planilla y que iniciemos entonces la planilla. Bueno, los escuchamos. Abre la otra. No, una carpeta. Ahí tenemos los videos, deberíamos mostrar los videos del moco. Bueno, siguen ahí. No, pues la verdad, pues ahí se hace entendible, ¿no? Yo creo que es al iniciar ya el registro, cuando de pronto se puede mirar, de pronto qué dudas van surgiendo y todo eso. Porque pues yo hasta ahí entiendo, digamos, se entiende. Y
Y hay días, digamos, en que el periodo de pronto puede ser muy largo o demasiado corto, entonces ahí sí toca, pues, me imagino con la ayuda de ustedes. Claro que sí. Digamos, las personas que somos muy irregulares es complicado, ¿no? No, para nada. Creo que es complicado porque pues no, sí, no tiene como claro cuándo sí, cuándo no. No, es que ante este método, no sé de verdad si ustedes son de una fecha exacta o no, porque es que se van a dar los mismos patrones. Así a ti te llegue el día de hoy 21 y el otro mes te llegue el 13 o el 14 o te llegue el 30, no importa. No importa porque es que nosotros no estamos mirando, es todo el ciclo. O sea, así se retrase, así se adelante, se va a dar en los mismos patrones, ¿sí ves? Si seas regular, vas a tener el patrón de infertilidad, de fertilidad y de infertilidad y siempre te va a llegar el sangrado, ¿cierto? Entonces vamos a ir reconociendo, pero de verdad que no es complejo en las personas que no son puntuales, porque por eso este método se puede para todas las personas, las mamás que están lactando, sabemos que ellas tienen una sensación diferente, ¿cierto? Que ellas por los periodos también largos de lactancia, entonces van a estar experimentando cosas muy distintas que nosotros, por lo menos, por ejemplo, no tenemos bebés, ¿cierto? Y no estamos lactando. Entonces, por eso es para todas las personas, para todas. Aquí el objetivo del método es lograr el reconocimiento, ¿cierto? Poder reconocer cuáles son esos cambios que estoy experimentando y que me permiten a mí identificar si estoy en una fase fértil o estoy en una fase infértil. Adicional a eso, todos los cambios que se van presentando también permiten que si está ocurriendo algo anormal que deba ser objeto de consulta médica. Entonces, el método es demasiado bonito porque te lleva hacia un camino donde estás buscando paternidad o aplazamiento de la paternidad, o te lleva hacia un camino donde te permite identificar si algo está ocurriendo y yo tengo que buscar ayuda profesional. Sí, digamos eso también porque yo he escuchado en alguna de las charlas, pues que nos puede ayudar a nosotros también como a identificar si hay algún problema en nuestro organismo que de pronto nosotros no hayamos podido identificar que sea, ¿no? Exacto, y sabes que lo importante es que nosotros vamos a estar apoyándolos y acompañándolos y remitiéndolos a las personas que si nosotros no podemos ayudarlos en la parte ginecológica, ¿cierto? En la parte de la mujer como tal ya médica, entonces vamos a remitir. Bueno, esta es como la planilla que a ustedes les vamos a dar, ¿sí? Entonces, a estos numeritos de acá arriba no me le van a poner atención. Necesito que por favor todos estén ahí muy pilosos porque les voy a enseñar cómo llevar en la planilla. Entonces. Bien, vamos a hacer un muy rápido de lo que ya acabamos de ver. Hablamos de 4 periodos o 4 fases. Hay una fase donde tenemos el sangrado, otra fase en donde vamos a hablar del PBI o patrón básico de infertilidad. Este patrón básico de infertilidad puede ser seco, que aquí lo tenemos identificado en verde, o puede ser húmedo sin cambios, ¿cierto? Que está identificado como amarillo. De manera posterior, entonces ya pasamos a una fase en donde empezamos a experimentar cambios. Y a esta fase se le llama fértil, con cambios todos los días en ascenso. O sea, cada día vamos a tener una sensación un poco más fuerte de humedad o de lubricación frente al día anterior. Y eso va a ir subiendo, 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 hasta que vamos a llegar al día que todos queremos identificar, que se llama el día cúspide. La tarea de todos nosotros los hombres es identificar con nuestra esposita ese día cúspide. Y ese día cúspide lo identificamos porque tenemos muchos cambios en ascenso, llegamos como a un pico de ese ascenso y de manera posterior él gradualmente desciende. Entonces, en el momento que se da ese cambio del día cúspide, entonces ya hemos pasado esa etapa. ¿Listo? Pasamos ya a la cuarta fase, que es el periodo infecundo. Y ahí en ese periodo infecundo tampoco tenemos cambios. Continuamos hasta cuando nuevamente se presenta el sangrado.
que sería el ciclo, ¿sí? Que sería el ciclo menstrual. Bueno, entonces, acá debajo de donde dice día del ciclo, acá vamos a poner la fecha en la que vamos a iniciar. Ejemplo, iniciamos mañana, ¿cierto? Mañana inició mi sangrado, entonces voy a iniciar mañana con el día 20 de mayo del 2020. Lo vamos a poner, por favor, van a estar desde la planilla, lo vamos a poner en esta parte, ¿sí? 22 de mayo del 2020. Todo el cursor del computador le está apuntando. ¿Sí logran ver el cursor? Sí. Listo. Entonces, 22 de mayo del 2020. Acá, en este día, debajo del 1, vamos a poner el día 22, que fue el día en el que nos llegó nuestro ciclo menstrual. Entonces, fue el día 22, lo vamos a poner acá. Día 23, día 24. Por eso les digo que no se van a fijar en los números de arriba, sino en los números que nosotras mismas, exacto, las fechas que vamos a poner acá, ¿sí? Que nosotras mismas les vamos a decir a nuestro esposito, bueno, amor, hoy ya tengo sangrado, entonces hoy es 22, vamos a poner el número 22 acá, el 23, el 24 y así sucesivamente, ¿listo? En el símbolo vamos a poner, recuerden que yo a ustedes les mostré un círculo para el sangrado, una rayita para cuando no sentimos nada o nuestro PBI no cambia y un círculo para sin relleno para cuando sentimos que está sucediendo algún cambio. Entonces, en la descripción vamos a poner lo que sentimos. Ejemplo, menstruación, acabo de poner que me siento mojada, ¿cierto? Según como ustedes se sientan, van a poner acá la descripción. No me van a poner menstruación porque yo ya sé que ustedes están con sangrado porque ya me pusieron el círculo relleno acá. Entonces ya sé que están en un ciclo menstrual. Pero sí me va a poner la sensación de acá en esta parte, ¿listo? Y ahí es donde nosotros los hombres jugamos un papel importante porque tenemos que acompañar a nuestras espositas en esa identificación. Entonces, hombres, recuerden, el símbolo que tenemos que colocar es un círculo relleno. ¿Listo? Cuando estamos en el periodo menstrual, en símbolo colocamos un círculo relleno. Y en descripción vamos a colocar lo que nos diga nuestra esposita. ¿Me siento húmeda o no me siento húmeda? ¿Me siento seca? Bueno, acá vamos a poner la rayita, ¿cierto? Porque es un periodo sin cambio. Y acá el círculo sin rellenar, porque es un periodo donde ya está cambiando y entonces tenemos que mirar qué es lo que está sucediendo. ¿Listo? Entonces, solamente vamos a utilizar tres simbolitos. Un círculo relleno para cuando tenemos el periodo menstrual, el sangrado. Luego vamos a utilizar una rayita cuando estamos en el PBI, o sea, en el patrón básico de infertilidad, que es seco o puede ser húmedo. Entonces, todos esos días colocamos una rayita y colocamos un círculo sin relleno cuando estamos en esa fase de cambios. Listo, ahí lo vamos a ir colocando el circulito sin relleno, que quiere decir que estamos cambiando. Y la sensación. Bueno, listo, eso es todo. Por favor, alguna inquietud que ustedes tengan, alguna pregunta. No, pues por ahora no. Muchas gracias. Con mucho gusto. Y ustedes saben que nosotros estamos para acá para ustedes. Vamos a hacer el cierre con la oración. Quiero repetir, ustedes en este momento tienen algún inconveniente, pues en preguntas, en que no entendieron bien, en que quieren como una explicación específica de algo. Entonces, ya saben, tienen nuestros números, se pueden comunicar con nosotros. Al chat vamos a enviar la planilla, se los vamos a enviar, es una hojita en Excel